Jesús, nuestro Señor y no solo nuestro Salvador. Vamos a irnos a Romanos 10, 9 y 10. Una palabra de las primeras palabras que yo me aprendí de memoria y pues traté de injertarla en mi espíritu, porque la verdad es que esta es una palabra clave en la vida de un cristiano, de un creyente de Jesucristo. Y esta es una de las palabras que yo más uso para evangelizar y poder llevar la buena nueva de salvación a aquellas personas que Dios pone en mi camino. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice que si confesares con tu boca, ustedes la saben, léala conmigo, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de los muertos, serás salvo. Pero, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, muchas veces, y yo lo había hecho antes de venir realmente al Señor, había confesado a Jesús con mi boca. Yo creía que Jesús era el Salvador. Yo creía que Jesús vino a morir en la cruz. En mi ignorancia, idolatrando y adorando ídolos, yo sabía que Jesús era el Salvador. Ahora, yo no lo había confesado con mis labios, creyendo en mi corazón. Porque es muy diferente confesarlo de los labios, porque del diente al labio podemos decir cualquier cosa. Pero cuando lo hice, el día que lo hice, que yo le he contado mi historia, mi testimonio, en la orilla de mi cama, cuando una amiga vino, me hizo confesar a Cristo como Señor y Salvador. Allí el Espíritu me redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Allí yo recibí en mi corazón y confesé con mis labios a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que cada uno de ustedes, si está aquí, tal vez algunos todavía no lo han confesado, no han recibido a Cristo, pero cada uno lo hizo en su momento y dijo Jesús, y lo pusieron en el altar o en su casa donde le presentaron a Cristo. Le dijeron, diga la oración de fe, y usted confesó: Señor Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador, yo creo que tú eres mi Señor, y hoy reconozco mis faltas. Pero ese día es el que provoca la diferencia en la vida de un creyente. No solo que confiese del diente al labio, de aquí para afuera, sino cuando verdaderamente lo hacemos. Dice, creyendo con el corazón, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con los labios para ser salvo. Y pasa que nosotros, los seres humanos, creo que todos, excepto los ateos, todos queremos ir al cielo. Todos queremos ser salvos, ¿sí o no? ¿Verdad que todos queremos ver el reino de Dios? Y yo me voy a ir al cielo, decimos. Ahora vamos a ver si es verdad. Amén. Vamos a evaluar. Vamos a ver en la introducción. Tengo aquí, ¿qué es la palabra? Eso no está ahí. ¿Qué es la palabra Señor o qué significa? La palabra Señor es utilizada, cantidad de veces en la Biblia. Y Señor dice que es usada para referirse a Dios Padre como también a nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra Señor es usada para referirse a alguien con respeto, a una persona de autoridad, a una persona que se le debe ese respeto y tiene y gobierna con autoridad. Ese Señor es una palabra que se usa con respeto, y cuando nosotros decimos Jesús, eres mi Señor, porque Jesús es Señor del universo. Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Así está escrito en el libro de Apocalipsis 19:16, que no está ahí, que dice, en su manto y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y Señor de señores.
Es el Rey del universo, el Señor de señores del universo, el Señor de los gobernantes, el que gobierna el universo entero. Pero hay que ver si Jesús gobierna mi vida, porque podrá ser el Señor, pero ¿el Señor de quién? ¿El Rey de quién? ¿Será mi Señor? ¿Será mi Rey verdaderamente? Porque el Rey manda y al Rey se le obedece. El Señor manda y al Señor se le obedece. Jesús es el Señor, el Dios de dioses, el Rey de reyes. Pero Jesús vino con una misión a la tierra. Y la misión de Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, fue la de salvar a la humanidad. Siendo Señor, siendo Dios, vino con la misión de salvar a la humanidad, de salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué significa salvación? Significa que nos rescató de las tinieblas, nos rescató de la oscuridad, nos rescató, rompió las cadenas que habían, ¿verdad? Las ataduras que habían en nuestras vidas, abolió el acta de los decretos que había contraria a nuestras vidas, nos salva, nos ayuda, nos provee, nos sana, nos bendice. ¿Cuánto Dios no hace en nuestras vidas? Todo eso lo hace el Señor y lo hace sin necesidad. Nos bendice, nos da salvación, nos da provisión, nos sana y muchas veces sin haberlo hecho, Señor nuestro. Y aquí se lo digo como testimonio. Yo recibí muchos y sigo recibiendo, pero antes de conocer al Señor, antes de venir a Cristo, yo recibí muchos milagros. ¿Quién recibió muchos antes de venir a Cristo? Yo recibí muchos, porque la sanidad, la medicina, los milagros son por la fe en creer que hay un Dios. Y ese Dios honra nuestra fe y nos hace milagros. Y pasa que cuando la gente es sanada, que cuando la gente es bendecida, cuando la gente es salvada de muchas cosas, situaciones, aflicciones, dice: Dios está conmigo y me ama. En efecto, Dios está con nosotros y nos ama. Pero habría que ver la otra parte. Sí, porque nos provee, nos salva, nos bendice, pero realmente yo lo he hecho, mi Señor, después de haber recibido tantos milagros. Si los milagros, dice la palabra, que Él los hace para que crean en su nombre, para que crean que hay un Dios de poder y de gracia. Amén. Salvación es un don de Dios para aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo ha hecho su Señor. Para aquel que ha creído, para aquel que le ha entregado su vida, para aquel que obedece a la palabra. Ese regalo, ese don es para aquel que obedece y lo ha hecho su Señor y su Salvador. Sin embargo, cada persona tiene la libertad, porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Hermoso es nuestro Dios. Pero yo hubiera querido que dijera: aquí te quedas y te quedas, no te voy a dar libre albedrío, porque en ese libre albedrío muchos se han salido del redil. Alabanza sea el Creador, que muchos también han regresado. Bendito Dios por la grande misericordia de Dios. Pero muchos en ese libre albedrío han decidido caminar en el camino que no es el camino del Señor. Así es que cuando decimos a Jesús: eres mi Señor, en la vida espiritual tiene un tremendo significado. Cuando decimos verdaderamente de nuestro corazón y lo hacemos Jesús y Señor, entonces es cuando el Espíritu Santo entra y nos redarguye verdaderamente de pecado, de justicia y de juicio. Pero del diente al labio nada pasa. Pero cuando lo hacemos Señor nuestro, mi Señor, en el mundo espiritual, el infierno tiembla, las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen. Cuando verdaderamente yo he creído. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas dicen: ya la perdí, ya lo perdí. Ahora sí, él ya creyó, ella ya creyó y recibió a aquel, porque no lo quiere mencionar, Satanás.
Sin embargo, cree, los infiernos creen, los demonios, dice, creen y tiemblan ante el nombre de Jesús. Él sabe que existe un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Cuando lo hacemos Rey y Señor, quiere decir que Él gobierna sobre nuestras vidas. Cuando lo hacemos Rey y Señor, quiere decir que estamos dispuestos a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos, sus preceptos y a cumplir lo que Él nos pide a través de su palabra. A complacerle, a agradarle, porque es nuestro Rey. ¿Quién no quiere agradar a sus autoridades? Todo el mundo quiere agradar a sus autoridades porque, bueno, estamos bien si la autoridad está bien con nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? En lo natural. ¿Cuánto más no vamos a querer agradar y obedecer al Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es nuestro Señor? Me gusta a mí la historia de Pablo y vamos a irnos a Hechos 9, 4, 6. Un hombre que le entregó su vida al Señor desde el momento que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Desde ese momento, y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Desde que escuchó su voz, reconoció que era Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento se puso a la disposición de su Señor, que desde ese momento dijo: es mi Señor, es al que yo persigo, al que equivocadamente estaba defendiendo supuestamente en su teoría, en su ley. Y le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y lo hizo su Señor. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Vio usted o ha leído en la palabra? Porque yo no lo he leído. Si lo ha leído, me dice, desde ese momento que Pablo le entregó su vida a Cristo y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento le rindió su voluntad a Él. Desde ese momento entregó su vida a Él. Y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí le dijo el Señor: vete a Damasco, a la calle derecha, donde llegará un siervo y te ministrará y te impondrá manos. Y desde ahí Pablo obedeció a la voz de su Señor. Pero nosotros muchas veces, y esto es para el pueblo de Dios, muchas veces hemos confesado con nuestros labios que es nuestro Señor y nos dice en su palabra lo que debemos hacer, mas no estamos obedeciendo a la palabra, no estamos realmente complaciéndolo y haciendo su perfecta voluntad. Y la voluntad de Dios dice que es nuestra santificación, que os alejéis de impurezas, de fornicación, de adulterio. Es la santificación de nuestras vidas. Pregunto yo, ¿verdaderamente el pueblo de Dios se está santificando? A veces no nos estamos santificando, porque el santificarse es obedecer al Señor, es obedecer a Dios a través de la palabra. Nos dicen: no mentirás, y mentimos. Nos dicen: no jurarás, y mencionarás el nombre de Dios en vano, y a cada rato Jesús. Y en cualquier cosa vana. Yo prediqué un día sobre el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Vamos a irnos a Primera de Reyes 13, 4, 6. Y yo les quiero dar unos ejemplos de cómo la humanidad entera, y no yéndonos lejos, como muchos hijos de Dios estamos desobedeciendo y solo queremos bendición, y solo queremos: sáname, bendíceme, ayúdame. Solo queremos que Dios nos ayude. Mire, en Primera de Reyes 13, 4, 6, del 4 al 6. Le voy a dar el contexto. Esto es cuando
Dios a través de un profeta dividió el reino de Israel y lo dividió 10 tribus al rey Jeroboam y 2 tribus, más bien dice una, pero son 2 tribus al rey Roboam, que es el hijo de Salomón, porque no le quitó el reino a Salomón, sino a través de su hijo. Y dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues, oiga esto, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Este hombre recibió una palabra profética de que Jeroboam no estaba haciendo lo correcto. Y la señal de que el profeta estaba diciendo la verdad era que el altar se iba a quebrar y la ceniza del altar iba a ser desparramada. Y así fue. Sin embargo, el rey levantó la mano contra aquel profeta porque no le agradó que le dijeran la verdad. No le agradó que le dijeran que estaba equivocado haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Y levantó la mano contra aquel profeta y dice la palabra que la mano se le secó al rey Jeroboam. Inmediatamente que la mano se le secó, se le paralizó. Dice, en ese momento le dice al profeta: ora por mí a Jehová tu Dios. Y dice que el profeta oró por el rey Jeroboam y la mano le fue restaurada. ¿Cuántas veces usted y yo, ministros del Señor, hemos orado por gente inconversa para que Dios haga un milagro? ¿Cuántas veces hemos intercedido por gente del mundo que no conoce al Señor y el Señor ha hecho el milagro? Lo hemos hecho para la honra y la gloria de Dios. El Señor ha usado nuestras vidas, no solo la mía, la de muchos. La de muchos, cuando hemos orado por alguien que ya estaba a punto de morirse, por alguien que ya iba a partir por andar en pecado o por andar desobedeciendo al Señor. Y en este caso oramos por sanidad y medicina por muchas personas y el Señor les ha sanado. No nos vayamos lejos, en este tiempo de COVID, miles de personas fueron sanadas y fueron devueltas de la muerte, del umbral de la muerte a la vida, y Dios les está dando otra oportunidad. Sin embargo, estas personas todavía no han venido a hacerle Señor al Dios Todopoderoso. No le han hecho su Señor porque querían nada más que Dios les sanara, que Dios les salvara, que Dios les rescatara de la muerte. Pero sabe una cosa, el Señor quiere que le hagamos nuestro Señor primero. El Señor hace milagros, sí, y la gente dice que Dios está conmigo, es que Dios me ama, es que Dios está aquí. Sí, el Señor está ahí y nos hace milagros tras milagros por misericordia, porque yo me respondía: ¿por qué tanto milagro? La misericordia de Dios y la fe que hay en el corazón. Porque la fe y la santidad hay un poquito de diferencia. Hay fe, sí, hay fe en Dios, sí. Y el Señor honra la fe que tenemos en Él. Pero hay que ver lo otro. Y este rey fue sano. Pero dice en el versículo 33, nos vamos a ir, yo no lo tengo allí. Y dice el versículo 33, dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Recibió el milagro, recibió la bendición, sí,
porque eso es lo que el mundo quiere generalmente. Sanidad, medicina, provisión, que nos saque del conflicto. Pero el Señor no quiere solamente eso. El Señor no solamente quiere bendecirnos, sino que también quiere que le obedezcamos y que le hagamos a Él nuestro Señor. Amén. Pero pasa que nosotros queremos que Dios, nosotros queremos ser nosotros los dioses y los señores, y que Dios nos obedezca, y hasta le queremos torcer el brazo y hágase, y hágase, y ahora, y así quedamos. Y se lo digo por mí. No va a decir, ay, me está criticando a mí. No, yo. Sin embargo, he aprendido algo, que siempre que vamos a orar por un enfermo y declaramos vida, declaramos sanidad, declaramos bendición, siempre no debemos olvidar que hay un Señor de señores, que hay un soberano Rey, y que tenemos que hacerlo conforme a su perfecta voluntad. Y ahora, ¿sabe qué? No debemos olvidar decir: en tu perfecta voluntad. Yo declaro sanidad, yo declaro que vivirá y no morirá, pero hágase en tu perfecta voluntad. Como lo hice un día cuando mi padre estaba agonizando. Yo le dije: yo declaro vida. Yo declaro que no morirá, sino que vivirá y contará las maravillas de Jehová. Y ahora las está contando. Pero yo le dije: no se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, porque ha de ser duro. Pero hágase tu voluntad. Si es tu tiempo y es tu hora, llévatelo. Solo te pido que lo salves. Solo te pido que tú vengas y lleves su alma. Y el Padre le dio su misericordia, y mi papá y mi mamá y toda mi familia están ahí, gloria a Dios. Cuando la gente se enferma, pide sanidad y promete de todo. Muchos prometieron. Habría que ir a hacer una encuesta de quienes han cumplido, y yo tengo muchos que los veo a cada momento y veo que no han cumplido lo que prometieron, porque solo querían la bendición, pero no quieren obedecer al Señor. Decimos que Dios es nuestro Señor, nuestro soberano, pero no aceptamos un no por respuesta. Y yo le quiero traer algo que yo escuché un día. Estaba trabajando en el hospital y oí una prédica, estaban en un concierto y alguien oró por alguien. Usted debe saber cuando ya le va a llegar el contexto. Y oró por él y declaramos sanidad y medicina sobre tu siervo, y no aceptamos un no por respuesta. Dije yo: ¿y la soberanía de Dios dónde está? ¿Dónde está la sabiduría de los siervos de Dios que no pueden aceptar un no por respuesta? Y dije: ya se murió este hombre, ya lo mataron. Porque aquí el soberano, el que tiene la última palabra sobre la vida del ser humano, se llama Jesucristo de Nazaret. No puede decirle a Dios usted que no acepta un no por respuesta, porque Él es el soberano del universo entero. Le guste o no le guste al mundo entero, Él es mi soberano. Quiera o no quiera yo, Él manda sobre mi vida. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Si a Él dice que hoy me toca, la gloria sea para el Señor. Me cubro con la sangre de Cristo. No me voy a morir ahorita, en la perfecta voluntad de Dios. Amén. No es que estoy llamando la muerte, pero es la voluntad de Dios. Mire el hermano Isaías, que está su hermano. Le damos nuestro pésame. Su tío, su sobrino. El miércoles pasado estaba tranquilón, dicen, y el hombre partió. Bendito Dios, en la presencia del Señor. Bienaventurado aquel que el Señor le halle haciendo así, sirviéndole y buscándole. Amén. Avancemos. Padre bendito, a veces nos rehusamos a tomar nuestra cruz y a seguirle, a obedecerle, porque el obedecer a Dios, el hacerle Señor nuestro, significa que tenemos que crucificar nuestras pasiones, nuestros deleites, aquellas cosas que nos agradan en la carne. Tenemos que crucificarlas, pero no queremos seguirle, no queremos obedecerle. Se nos olvida que es mejor
la obediencia que muchos sacrificios, pero nos enfrascamos en que tengo que servir y hacer la obra, pero no buscamos al Dios de la obra. Vamos a irnos a Éxodo 8:8. Éxodo 8:8. Mire lo que hizo Faraón, es un ejemplo, pero entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a mi pueblo, a tu pueblo, para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y nos vamos a pasar al 28 y al 30. Versículo 28 y 30 dice: dijo Faraón, eso fue la plaga de las ranas, y dice que Moisés oró y las plagas de las ranas se fueron. Alabanza sea a Dios. ¿Era salvo Faraón? ¿Había recibido Faraón a Dios como Salvador? ¿Verdad que no? Lo sanó, le quitó las ranas y todas las plagas. Mire, dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto. Mas con tal que no vayáis más lejos. Y les dijo: orad por mí. Eso fue primero la plaga de las ranas, luego la plaga de las moscas. Y ahora nos vamos a ir a Éxodo 9, 27, 29. Y dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: oiga, escuche esto, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Sigamos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendré. Oiga lo que dice. Él le dijo a Moisés y a Aarón: oren por mí. Yo reconozco que he pecado, le dijo. Yo reconozco que Dios es justo. La justicia de Dios la estaba reconociendo y reconoció su pecado. Por eso el líder Luis Flores Córdoba, le dice la madre, él un día predicó, y es una palabra tan poderosa, que reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que estamos viviendo en adulterio, reconocemos que estamos viviendo en fornicación, reconocemos que estamos viendo pornografía, reconocemos la mentira. Sí, es verdad, pero es que no he podido cambiar. Reconocemos la justicia de Dios, pero hay un trecho bien grande en reconocer el pecado y venir al arrepentimiento de nuestro pecado. Cuando reconocemos y nos arrepentimos verdaderamente, entonces es cuando la justicia de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Es cuando realmente le estamos haciendo Señor nuestro, porque estamos arrepintiéndonos de nuestra falta, lo reconocemos, pero hay un cambio, hay una transformación, hay una metamorfosis en nuestra vida. Y nosotros cambiamos de la dirección de la izquierda, cambiamos al camino, a la diestra del Señor. Y en Éxodo 10, 16, 17, pero hay uno que dice el versículo 34, no lo leí, 9:34, quiero leerlo por favor. 9:34, dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. ¿Qué pasa? Que cuando ya estamos sanos, que cuando ya Dios nos levantó de la cama, cuando ya rescató nuestra casa, cuando ya nos libró de la tribulación, se nos olvida y endurecemos nuestro corazón y volvemos a caer en las garras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Éxodo 10, 16, 17. Dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios. Otra vez él decía: he pecado y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Le estaba diciendo a Moisés y a Aarón: solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta
plaga mortal de granizos y truenos. Y otra vez oró Aarón y Moisés a Dios y quitó cada una de las plagas cada vez que oraba por él. ¿Cuántas veces hemos orado por mucha gente inconversa y el Señor ha hecho el milagro? Les decía al principio, muchas. Pero aún están obstinados en seguir pecando y desobedeciendo a Dios. Faraón decía a Moisés, orad por mí a Jehová. Reconocía el pecado y la justicia de Dios en cada plaga y pedía a Moisés que orara por él y su pueblo. Orad a Jehová para que quite las plagas. Y dice que cuando los truenos y las plagas desaparecían, se endurecía nuevamente su corazón. El mundo y los creyentes solo quieren el favor de Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando necesitamos a Dios, pero no queremos hacer su perfecta voluntad porque queremos hacer la nuestra, porque nos encanta hacer lo que nos agrada y nuestros deleites, nos encanta. Mire lo que dice en Mateo 6:10. El Señor mismo nos enseñó a orar, Jesucristo: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mas la voluntad que estamos haciendo es la nuestra. Pero los ángeles del cielo, todos los ejércitos, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, obedecen a la voz de su palabra, a los mandamientos de Dios. Y dice, mire, bendecid a Jehová vosotros, sus santos poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Los cielos, la tierra, los ángeles, los ejércitos, las estrellas, obedecen porque su Señor es Jesús y lo obedecen. Mas nosotros decimos que es nuestro Señor y no le obedecemos. Que Él no solo sea nuestro Salvador, sino que en primer lugar sea nuestro Señor. Para que Él sea nuestro Salvador, para que Él nos dé la salvación y la vida eterna, primero tenemos que hacerlo nuestro Señor y obedecer su palabra. Porque dice la palabra que no entrará cosa inmunda en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero sabemos que la fornicación es pecado y tenemos 15, 20 años de estar en adulterio y fornicación y decimos todavía, es que no me puedo casar porque no sé si es la que Dios tiene para mí. 20 años en fornicación y con hijos y todavía se atreve a decir, no sé si es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? ¿Quién está siendo su Señor? ¿A quién le está obedeciendo si la palabra dice, no vivirás en fornicación ni adulterio? Arréglese, que Cristo viene o podemos morir hoy. Arréglese, quite toda mentira, quite toda inmundicia, todo adulterio, toda fornicación, toda pornografía. Arréglese, haga de Dios su Señor y su Salvador. Pero para que sea su Salvador, primero tiene que obedecer su palabra, sus preceptos y sus mandamientos. Que Él no sea solo su sanador, que Él no sea solo su proveedor, que Él no sea solo nuestro ayudador, pero primero sea mi Señor. Yo quiero la bendición, pero no quiero obedecerle. Y el Señor dice, no andaréis en yugo desigual. Pero habiendo siervas fieles en la casa, se van a buscar mujeres u hombres incircuncisos, filisteos en la calle. Y la palabra le está diciendo, y entonces ¿a quién le obedece? ¿Quién es su Señor? Muchos dicen ser salvos, pero Jesús no es el Señor de su vida. Como decía el otro día que me escuché y lo dije el otro día, escuché una prédica, no arregle maletas porque para el cielo no vamos. No arregle maleta y de soy salvo porque mi Señor me ama, me sanó,
me dio la bendición. No arregle maletas porque para el cielo no va, sino ha hecho a Jesús su Señor y obedece a su voluntad. Es verdad que a veces fallamos y pues se nos deslizó el pie, aunque la palabra dice que Él mandará a sus ángeles para que nuestro pie no deslice ni tropiece en piedra. Si nos mantenemos unidos ahí, créame que el Señor le va a mandar junto con la tentación la salida, porque no nos ha puesto una tentación que no sea humanamente soportable y que nosotros podamos vencer, porque nos dio su Espíritu y el Espíritu nos dice no vayas por ahí, no abras ese link, no digas eso. No lo hagas. Si tenemos al Espíritu, obedezcamos en el nombre de Jesús. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escuche esto, esta palabra cuando yo la leí por primera vez, me quedé, no le digo ni cómo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero escuche dónde van a estar. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Óigame, eran hijos, eran siervos, le servían al Señor, imponían manos y hacían milagros, provocaban sanidades, echaban fuera demonios, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios en su vida. Obedecían en la obra, obedecían en servir en el altar, obedecían en predicar, obedecían en ir a llevar la palabra, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque caras vemos, dicen un dicho por ahí, corazones no sabemos, o del dicho al hecho hay mucho trecho. De lo que yo digo, quien él tiene que decir la última palabra es el Señor, si es cierto o no es cierto. Pero también por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Estos van a estar en el infierno. Estos van a decir: Señor, era el Señor de ellos. Era el Señor de ellos, entre comillas. Señor, Señor, pero predicamos en tu nombre, pero echamos fuera un montón. Le hackeé a doña Juana, a Pedro le hackeé un montón de chamucos. Y dice que el Dios va a decir: no los conozco, y si te he visto, ni me acuerdo. Santo de la gloria. Esta palabra tiene que quedar aquí, ve. Aquí, ve. Aquí en el corazón, injertada en nuestro ser. No solo para que nos vean, tiene que haber una entrega de nuestra voluntad, de todo nuestro ser, de todo, rendir todo al Señor. Ay, pero la bolsa no, Señor, no me la toques. Pero no vamos a hablar del dinero. Ay, con mi vida sentimental no te metas, Señor. No, allí no. Esta área de la vida, que del perdón y de la ofensa, no, por ahí no te metas todavía. No, ahorita no. No queremos rendir nuestra vida al Señor. Le dejamos áreas por allá, como el joven rico que el pastor predicaba y de: ay, ya me está quitando la prédica. No, son bromas, Dios trae lo que debe traer. ¿Qué le dijo? ¿Qué me hace falta o qué haré para heredar la vida eterna? Dijo: los 10 mandamientos tienen, oigan a Moisés. Ah, pero los he cumplido todititos, ya soy salvo, dijo. Ah, vende lo que tienes, le dijo, y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste. No quiso rendir la bolsa. No quiso rendir la bolsa. Mire, vamos a avanzar. En Lucas 12:45. Lucas 12:45. Amén. Habla la palabra de que muchos solo serán heraldos para que otros se salven, pero ellos mismos no se salvarán. Y yo no quiero solo ser heraldo, como decía Pablo. Yo no quiero ser heraldo para que otros se salven. Yo quiero salvarme yo, pero también llevar la salvación a otros. Amén.
pero ¿y si no me salvo yo, de qué me sirve? Bueno, bendito Dios por la salvación de los otros, ¿verdad? Pero ¿y mi salvación? No se vale. Dice, ve, más. Quiero ese. Si nos regresamos al 43, por favor, perdonen que no se los había dado. Bienaventurado aquel siervo, oiga, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Siga. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo era siervo, tenía un señor que lo mandaba, dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Ay, es que una cervecita no me hace mal, una Coca-Colita tampoco. Mas aquel siervo dijera en su corazón, eso ya lo leímos, siga por favor. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿en dónde? Con los infieles, porque se atuvo a que su Señor todavía no venía. Y hay gente que dice, no, pues si hace tiempo que Cristo ya viene y no viene. Vamos a echarnos la cervecita, vamos a hacernos así la canita al aire, vamos a dar la vueltecita por aquí y vamos a abrir esta paginita por allá y nadie va a ver allá en la soledad de la habitación, abriendo la pornografía, abriendo usted sabrá más. Vendrá el Señor y dice que lo castigará duramente, sigamos, y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo, escuchen esto, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes, será castigado, será enviado al sitio que Dios tiene preparado para los infieles. ¿Conocía la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí la conocía. ¿Hizo conforme a la voluntad de Dios? No la hizo. ¿A dónde Dios lo va a enviar? Como niño, ¿verdad? De la escuela al infierno, donde nos toca si vivimos en una vida pecaminosa y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Si estamos haciendo del pecado nuestro rey, como dice en Romanos 6, 12, 13. No reine pues el pecado, creo que me adelanté, pero vamos a hacer este. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando nosotros vivimos una vida deliberada en el pecado, el rey en nuestra vida, el que gobierna nuestra vida, el Señor de nuestra vida, es Satanás, es el pecado. Hijos de vuestro padre el diablo sois, dijo el Señor Jesucristo, porque lo que Él hace, hacen ustedes. No permitamos, dice la palabra, que el pecado no se debe enseñorear de nuestras vidas, porque Él ya nos vino a libertar, Él ya vino a pagar por nosotros. Solo tenemos que ceder esa voluntad a Él. Solo tenemos que entregarle nuestro ser, entregarle todas las áreas de nuestra vida. Señor, estoy luchando con esta pasión pecaminosa, pero no he podido. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Estamos peleando la batalla de la fe, pero es con el espíritu. Cuando el enemigo viene, ¿usted qué tiene que hacer? Tenemos aliados, tenemos armas con las cuales podemos luchar. ¿Sabe cuál es mi arma poderosa? En primer lugar, la sangre del Cordero, el Espíritu de Dios. Yo clamo cuando el diablo viene y me susurra la suciedad que yo hacía antes, porque no estoy exenta de la inmundicia que el diablo no me la quiere estregar a cada rato para que yo vuelva y me vuelva a ensuciar mi vestidura blanca que Dios ya limpió. ¿Sabe qué clamo? La sangre de Jesús me limpia. La sangre de Jesús pagó por mí. El Espíritu de Dios me da la fortaleza para vencer toda obra del diablo.
Y cuando el diablo quiere ensuciar hasta mis pensamientos, porque hasta en sueños, y cuando venimos a predicar este tipo de palabras somos probados, hasta en sueños el diablo le mete la inmundicia o se la quiere meter, pero el Espíritu de Dios, hasta cuando estamos dormidos, no duerme, dice el Salmo 21, ni siquiera parpadea el Dios de Israel, porque Él vela mis sueños. Cuando yo le he entregado mi voluntad y le he dicho, Señor, yo quiero hacerte mi Señor y quiero hacer tu voluntad. El que peca deliberadamente, Hebreos 10, me voy a regresar, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no puede haber más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando nosotros nos volvemos y hacemos del pecado nuestro estilo de vida, estamos pateando la sangre del Santo de Israel. Y dice que ya no habrá más ofrenda, ya no habrá más sacrificio que lo pueda salvar si usted está pisoteando la sangre del Cordero Santo, de aquel que no pecó. Cuando pecamos deliberadamente, quiere decir que lo hacemos voluntariamente, a pesar de que sabemos que es pecado. Lo seguimos haciendo. Es que no puedo. Sí puedo. Sí puedo. En Cristo Jesús, sí puedo. Él es el Espíritu de Dios, el que está en nosotros. Santo Dios. ¿Quién está siendo su Señor? ¿A quién está obedeciendo? ¿Ha hecho su Dios el trabajo? ¿Ha hecho su Dios el dinero? ¿Bailamos al son del dinero o al son del trabajo? Y hoy no puedo ir porque tengo que trabajar y tal vez es el trabajo suyo, usted es el jefe. Cuando no es el jefe, pues yo le doy la razón. Pero yo ya estuviera de rodillas en ayuno y oración un mes si es posible para que Dios me dé un trabajo que no trabaje el domingo, ¿cierto? Porque Dios es fiel. Cuando le hacemos a Él nuestro Señor de nuestra vida, le damos el control. Amén, le damos el control. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis, mire esto, ya vamos a ir terminando. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y tenéis razón, les dijo el Señor a sus discípulos, porque lo soy. Soy el Señor, soy el Rey, soy el dueño del universo. Lo soy, me llamáis Señor. Pero mire el que sigue, Lucas 6:46-49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Ay, santo. Lea lo que sigue usted. Dice que lea lo que sigue usted. Y no hacéis lo que yo digo. Le llamamos Señor, mi Señor, pero le dice el Señor, no mientas. Y nos pegamos la mentirita. No forniques. Y estamos en fornicación porque hasta con el pensamiento. No tocó a nadie, pero mire aquí, mente inmunda tenemos, pero la sangre de Jesús, mire, yo me unjo porque no crea que no hay luchas en mi mente, porque la concupiscencia es tremenda, ¿cierto o no? ¿Quién levanta la mano que la concupiscencia es tremenda? ¡Ja! Dios mío, yo no sé si usted no lucha, pero yo sí lucho. Yo sí lucho con la concupiscencia. Pero el Espíritu de Dios, mire el aceite fresco cae sobre mí. Señor, tu aceite, tu unción santa, quita la inmundicia, quita lo que no sirve. Es una pelea. ¿Sabe por qué no tiene victoria el pueblo de Dios? Porque no hace guerra espiritual y no pelea. Y el diablo tirándole dardos y ni siquiera se levanta. Y el diablo ahí en su casa en la noche ministrando a sus hijos. Y usted eso los tapa con la cobija porque tiene miedo. No, hombre, levántese. Santo es el Señor. Isaías 29:13. El Señor dice, este pueblo dice, me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandamiento enseñado, aprendido de memoria. Señor, Señor, mi Señor. Y cuando salimos de aquí, está siendo Dios
su Señor? Respóndaselo usted. Primera de Pedro 1:11 dice: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Él es las dos cosas, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para que sea nuestro Salvador, ¿qué tiene que ser primero? Mire, no se le olvide eso. Si se le olvida todo lo demás, no se le olvide que no podemos ser infieles. Si queremos salvación, tenemos que buscar al Señor y decirle: sé mi Señor, y obedecer a mi Señor. Que no reine otro en mi vida, que no reine otro en mi ser, sino que reine Jesucristo en mí. Cuando yo vine a Cristo, me preguntaba muchas cosas, porque en mi ignorancia de la palabra, o en mi ignorancia de la vida cristiana, digámoslo así, yo creía que en la iglesia nadie pecaba, que todos eran santos. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy a ir ahí con tanta? Ay, Padre. Y bueno, cuando empecé a ver la hermanita ofendiendo a la otra, y cuando empecé a ver unos ojos feos cuando me subieron la primera vez al altar, y esto que pasa, cuando ofendían a la madre, a la pastora de la casa, y como que querían hacer chancla de ella. Yo, ¿qué es esto? Y ella tan humilde, siempre manteniendo la cordura, siempre manteniendo el Espíritu de Dios en ella. Y yo hacían, wow, ¿qué es esto? Y me preguntaba, y hubo una vez un paciente que era cristiano, pues digo, no lo volví a ver. Me dice: es que no han recibido verdaderamente al Señor. Es que no han, realmente no se les ha revelado Jesucristo a ellos, y ellos no han rendido su ser. Pero ahora, 12 años después, ahora entiendo que realmente no han hecho de Jesús su Señor. Solo quieren salvación, porque sí, hasta los brujos quieren salvación. ¿Sabe por qué? Porque yo oré una vez por una bruja. Yo había dejado una relación pecaminosa que tenía, y como yo había visto en Ebenezer allá que imponían manos, ay santo, imponiendo manos a la ligera, usted no tiene idea lo que es eso. Oro sobre una bruja que tenía 8 días de tener hipo, y en aquella terapia, y le digo: ¿y usted cree en Dios? Sí. Ay, ¿quiere que ore por usted? Y yo, en el nombre de Dios, ni Jesús decía, en el nombre de Dios se sana, porque Dios, ni sé qué le dije, pero en el nombre de Dios se sanó. Y dice, echando, santo, mire, desde ahí supe para qué me traía a Dios, me llamó a la liberación. Se sana aquella mujer, y el siguiente día, tranquila, llegó, feliz y contenta, se me fue el hipo. Cuando yo vine a Cristo un mes después, santo de la gloria, mira un rayo. Cuando yo confesé a Cristo, el siguiente día viene un rayo que se venía y se metió en los pies y se me metió aquí, y miro la cara de aquella bruja, y el Señor me mostró: era bruja y tocaste terreno equivocado. Y yo oré y se sanó. Es que es por fe, santo de la gloria. Por eso dice que muchos dirán: pero si sacamos demonios en tu nombre. Con razón, dije yo, si es que santo Dios. Ajá, ahí entendí muchas cosas, que la gente solo quiere sanidad, quiere bendición, ayúdame, y nos volvemos ovejitas y nos quedamos en el nivel de ovejitas. Ayúdame, bendíceme, sáname, provéeme, y las ovejitas no pasan de ahí. No, hombre, tenemos que pasar, crecer, como los que se discipularon. Les bendigo y les felicito. Denle un aplauso a los que se discipularon para que no se duerman. Ay, santo. Hay que crecer. Usted no se puede quedar al nivel de oveja. Tenemos que crecer, entiende, ser líderes, empoderados, siervos, fieles, obedientes, haciendo a Jesús nuestro Señor, y no solo nuestro Salvador. No solo salvación tenemos que anhelar, es cierto, hay que anhelarla, pero para tener salvación, se lo repito, se lo recalco, primero Jesús tiene que ser mi Señor, y a mi Señor se le obedece,
se le deleita, se le da gracia, se le agrada. Al Señor manda, pero me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Entonces mentira, no me estén engañando. De labios me están honrando. Por eso al que le cayó, a cada uno diga a mí, no diga a nadie más, a mí. Me voy a arreglar, voy a obedecer a mi Señor, porque mi Señor manda, porque mi Señor gobierna sobre mí. Amén. Para concluir, estoy bien con el tiempo. Nadie me mire más, son bravas. Santo. Por lo tanto, 1 Corintios 12:13. Os hago saber, dijo Pablo, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está en mí, si yo verdaderamente le dije con mi corazón, entra a mi vida, te hago mi Señor y Salvador, entonces es cuando el Espíritu empieza a obrar. Porque el Espíritu de Dios es un caballero. Dice que toca la puerta. Y si yo abro, dice, Él entra. Y dice que come conmigo y bebe conmigo y me bendice y se deleita conmigo cuando yo lo adoro, cuando yo lo bendigo, porque es mi Señor, cuando yo le he abierto el corazón. Él es un caballero. Entonces, cuando le abrimos verdaderamente las puertas de nuestro corazón, entonces Él entra y transforma. No quiere decir, porque no estamos exentos de caer en una situación o pecar en algún momento. Pero el Señor está, su misericordia está allí y Él sabe el esfuerzo que hicimos por no caer en aquella situación. Caímos, pero la misericordia de Dios está ahí inmediatamente. Ay, si el Espíritu nos dice, fallaste. Y el Espíritu de Dios dice, arrepiéntete. Y está la misericordia que es eterna e infinita. Amén. ¿Quién da un aplauso por la misericordia de Dios? Cuando el Espíritu de Dios está ahí, podemos venir en arrepentimiento, pero que el pecado no se enseñoree de usted. Falló, pero no permita que el diablo, que el pecado se enseñoree de su vida. Haga de Jesús su Señor y dígale, Señor, yo te quiero obedecer a ti. Segunda de Pedro 2:20 como conclusión. 3 versículos les voy a dar. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escapamos de la contaminación del mundo. Y dice, si después de haber escapado, son de nuevo enredados en esas cosas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y en el libro de Judas dice 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Siga. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y dice, impíos que convierten, creo que me equivoqué de versículo ahí, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Dios nos da libertad, pero la hemos convertido muchas veces en libertinaje. Y dice, niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo con sus acciones, con su estilo de vida. Negamos, con nuestro estilo de vida negamos la soberanía,
negamos que Él es nuestro Señor y no estamos reflejando que Jesucristo verdaderamente habita en mí. Póngase de pie. En el libro de Filipenses dice, yo lo quiero dejar con esta palabra. Filipenses 2:9, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déselo fuerte, pero yo quiero que escuches. Unos como nuestro hermano Isaías y todos los que ya han muerto en Cristo, porque lo que va a resucitar es el cuerpo después. El alma yo pienso que está en Dios, gozándose allá. En los que duermen, dice la palabra, están en la congregación de los santos. Los ángeles del cielo confiesan que Jesucristo es Señor y dicen: Jesús, gloria a tu nombre, bendito Jesús. Las criaturas de los cielos alaban, los ángeles, los ancianos se postran y doblan sus rodillas ante el Señor. Dice: todo el mundo confesará con su boca que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar en los cielos, en la tierra. Confesemos ahora que hay oportunidad. Aún hay oportunidad al que está vivo. Aún tenemos tiempo. El mañana no le pertenece, decía el anciano cuando le daba las palabras del hermano Isaías que partió a la presencia del Señor el miércoles pasado. Aún hay oportunidad para el que está vivo. El mañana no existe, es hoy. Hoy ya le entregó su vida al Señor. Hoy Jesús es su Señor y está haciendo su voluntad. Dice: en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué le quiere decir esto? En el infierno muchos van a decir que Jesús es el Señor y van a doblar las rodillas en el infierno. Yo quiero doblar mis rodillas y confesar con mis labios que Jesucristo es mi Señor en la tierra y en el cielo después, cuando Dios me llame a su presencia. Pero muchos están abajo en el infierno confesando: sí, Jesús, y predicaban y dicen: allá yo predicaba en tu nombre, en la plaza yo liberaba, yo sacaba demonios y hacía milagros. En el infierno, ¿y de qué le sirve? En la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Este es un llamado. Aquel que aún no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, confesando con su boca, creyendo en el corazón. No de labios me honra. Si alguien no ha recibido a Cristo y quiere confesarle como Señor y Salvador, puede venir aquí. Y aquí yo llamo a alguien que está luchando y que se le ha hecho difícil, porque no es fácil. Se le ha hecho difícil y quiere decirle al Señor: yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero obedecerte. Algunas veces te he fallado, Señor, pero yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Yo quiero confesarte aquí en la tierra y en el cielo que tú eres mi Señor. Alguien que quiera venir al altar. Si hay alguien que vino por primera vez y quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el día de salvación. Este es el día de vida eterna. Este es el día de confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y este es el día de decirle: Señor, yo quiero ser obediente al pueblo de Dios, aquel que ha estado luchando, aquel que ha estado teniendo batallas y que tiene batallas
que tal vez no es que esté en pecado, pero que está en esa lucha y que se le ha hecho duro mantenerse firme, para que el Señor le dé la fortaleza y que le dé, junto con la tentación, la salida, pueda venir al altar y podamos orar por usted, podamos bendecirle, podamos declarar una palabra de fortaleza. Y aquel que tiene su camino, que todavía no lo ha ordenado, dígale al Señor: endereza mi camino. La palabra dice en Romanos 12: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se aparte del camino y sea sanado. Haga sendas derechas para sus pies. Dígale al Señor: Jesús, yo quiero hacer tu voluntad. No hay nadie que quiera venir al altar y decirle: Señor, he estado luchando, Señor, se me ha hecho difícil, Señor, aquí estoy, yo quiero hacerte, mi Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No hay otro valiente que quiera venir al altar y decirle al Señor: yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Me ha sido difícil, pero aquí estoy. Me ha sido difícil, pero aquí estoy. Espíritu de Dios, ministra los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, ministremos de tu Espíritu para poder proclamarte. Santo, Y Santo, testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor. levante su Con mano, aceite de tu levante su mano y ríndase a Él. Dígale: hoy me rindo. No quiso pasar al altar, pero ahí donde está, hoy me rindo. Llena hoy mi Hoy te lámpara, entrego mi vida. Señor. Hoy te amo, mi Con Señor. aceite de Yo tu quiero obedecerte. Espíritu. Yo quiero hacer tu Para perfecta poder voluntad. proclamarte. No me ha Y sido testigo fácil. yo seré. No me ha Quiero sido más de fácil, tu pero yo aceite quiero que fresco. tu Tú Espíritu me das, Santo tú me ministre das mi de vida. tu poder. Que tu Espíritu Verlo Santo caer. me dé Anhelo yo. obediencia. Ordena mis caminos, ordena mi caminar. Quiero más de tu Trae un aceite corazón fresco. perdonador. Tú me das Trae de tu santificación, poder. porque Verlo tu voluntad, oh caer. Dios Anhelo mío, yo es hasta nuestra que el mundo te haga a ti su es Señor. nuestra santificación. Que nos alejemos de las impurezas, que nos alejemos de la injusticia, que nos purifiquemos por tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu de Dios, trae arrepentimiento a las vidas. para poder Espíritu de Dios, proclamarte. Espíritu de Dios, Y testigo yo Jesús, tú eres seré. nuestro Señor. Jesús, tú eres Llena nuestro hoy Señor. mi Dígale: lámpara, Jesús, Señor, eres mi Señor. con aceite de tu Jesús, eres mi Espíritu, Señor. Jesús, eres mi Señor. Oh, Santo Espíritu de Dios. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Yo quiero que a la cuenta de 3 le digamos 3 veces: Jesús, tú eres mi Señor. ¿Le parece? Pero con voz de trompeta. ¿Cómo vamos a decir? Jesús, tú eres mi Señor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. No quiero que solo seas mi Salvador. Yo quiero que seas mi Señor. Quiero hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad. Quiero agradarte. Quiero complacerte. Quiero bendecirte. Porque tú me bendices de mil maneras. No solo quiero sanidad. No solo quiero provisión. No solo quiero bendición.
saque de la ruina. Quiero, Señor, ser obediente a tu palabra. Quiero que seas. Ay, oh, rabasenda la vaquita, la vasó. Señor,